Bueno, muy bien, estamos en el corazón de la campaña electoral. Hoy tenemos la visita de la lista en pleno para gobernador y vice del principal partido de la oposición. Estamos hablando del Frente Unidos por San Juan, agrupación Cambia San Juan. Esta noche está aquí en Pensar San Juan Marcelo Orrego, candidato a gobernador, Fabián Martín, candidato a vicegobernador, conformando ambos la fórmula que acabamos de detallar en el frente. Bienvenidos, gracias por estar, muchas gracias por venir. Muchas gracias. Muy buenas noches, María Silvia, Osvaldo, un placer, a todo tu equipo, a todos los televidentes. Bueno, muy bien. Tenerlos acá obviamente es empezar a abrir el panorama de lo que hay que decirle a la gente en plena campaña. Sí. ¿Y ustedes qué creen que la gente, más allá de lo que quiera, qué es lo que necesita escuchar la gente hoy de los candidatos? Propuestas fundamentalmente y definitivamente saber la posición política que se va a tomar sobre algunos temas en general y algunos temas en particular. Nosotros con Fabián venimos trabajando hace más de 20 años. Nos conocimos siendo abogados, pero después nos dio la oportunidad de vida de transitar un camino juntos desde la política. Así que nos conocemos mucho y la verdad compartimos primero muchos criterios. Eso tiene que ver con escuchar en cada caminata. Hace más de 5 años que venimos trabajando y escuchando a la gente, con más de 300 profesionales que están por supuesto trabajando y generando los programas para poder gobernar. Y escuchamos los problemas que tiene la gente, abrimos bien la oreja y también escuchamos las perspectivas que tiene hacia futuro. Y los dos coincidimos en algo. Hoy vivimos en un statu quo de una porción mínima de personas, probablemente cualquiera sea el gobierno le puede ir bien, pero el 90 y pico %, la gran mayoría, la está pasando mal. Primero porque hay un gobierno nacional que va en contraposición a las verdaderas prioridades que tiene la gente. Escuchar al presidente decir que la inflación es una autoconstrucción que tenemos en la cabeza, la verdad que nos pone triste, más que preocupado. O sea, porque una cosa es que esté en problema la azafata y otra que esté en problema el piloto, ¿no? Decir no ver los problemas es no poder reconocer. Después, vos te acordarás, vino la pandemia, ellos decían que venían a ser mejores, que íbamos a comer asado, llenar las heladeras, que los jubilados iban a estar mejor, y nada de eso sucedió. Vino la vacuna VIP, la fiesta VIP, etcétera, etcétera. Y creemos que se ha perdido la confianza, tanto en el gobierno nacional como en el gobierno provincial. Y cuando se pierde la confianza, todos sabemos que la confianza se gana en gramos y se pierde en kilos. ¿Por qué digo esto? El gobierno provincial suscribe y avala absolutamente todo este gobierno. Es más, lo corrobora y lo dicen a viva voz. Y yo soy de aquellos que creo que en estos tiempos, a mí me da la sensación que quienes conducen tienen que inexorablemente fijar posiciones sobre cuáles son las prioridades de la provincia. Y nosotros tenemos muy claro cuáles son las prioridades. La educación. Sin educación no tenemos futuro. Y San Juan está entre las 3 provincias que peor calidad educativa tienen. No invirtió en educación. Entonces, lo decía Sarmiento, todos los problemas que hay son problemas de educación. Seguridad. Una persona que pierde la vida por una zapatilla o por una bicicleta o por lo que sea, desmorona una familia. O cuando un chico entra en la droga, desmorona una familia, porque una familia que se desmorona. En la salud, cuando no se atiende a tiempo a una persona o la operación te la dan de acá no sé cuánto tiempo o cuántos meses, también se desmorona una familia. Por eso siempre decimos que nuestros programas están orientados a defender y proteger las familias sanjuaninas. La casa propia en materia de obra pública. Pero sabemos claramente con Fabián de que tenemos los recursos de San Juan, la matriz productiva de San Juan la conocemos. A ver, nosotros tenemos un 3% de espacio cultivable, un 85% son montañas, la demás es desierto. Entonces tenemos que despertar muchas cuestiones, despertar el agro y la agroindustria, por supuesto. Tenemos que despertar en materia de una minería responsable y amigable con el medio ambiente. Tenemos que despertar a hacer realmente el turismo, pero no solo un turismo de eventos, sino un turismo que genere trabajo. Tenemos que apelar a tener un polo tecnológico, porque quien domina la comunicación y lo digital domina el mundo. Tenemos que apelar a las energías alternativas. Por supuesto, sin descuidar lo que yo hablaba de hace un tiempo. Salud, seguridad, generar trabajo, que es elemental, porque el trabajo... Esas serían las 3 prioridades. Salud, educación, salud, seguridad, generar políticas de empleo, y eso significa motorizar el sector privado con el sector público. Y después, por supuesto, toda la matriz productiva de San Juan en su máxima potencia, porque estas creo son políticas que, más allá del color político
que sea el que viene y después el que viene y el que viene. Deberían ser políticas de Estado, y una política de Estado es aquella que no cambia más allá del color político, como lo hace Chile, como lo hace Uruguay. Bien. Argentina verás que tiene otro contenido, ¿no? Pero Sí. ¿Cómo desde la provincia de San Juan, Fabián Martín, puede hacerse justamente una gestión o un plan que resuelva el problema del trabajo con una macroeconomía que le es ajena? Eso depende del gobierno nacional. ¿Cómo se hace eso? Por supuesto que tiene que haber un cambio en la política nacional, en todo lo referido no solamente al tema del empleo, sino al tema de la inflación, que es el gran problema que tenemos todos los argentinos, ¿no? Que la inflación destruye empleo, destruye empresas, pero este modelo político y económico que impone el gobierno nacional y del cual el gobierno provincial, como lo ha dicho Marcelo recién, ha apoyado cada una de sus medidas, es un modelo donde nadie va a venir a invertir. ¿Quién va a venir a invertir a la Argentina o a San Juan si después los dólares no se pueden sacar, si no se puede exportar, no se puede importar? El año pasado cerraron alrededor de 500 industrias en la Argentina por falta de importación. El 80% de lo que importa la Argentina es para el funcionamiento de la industria. Entonces es un contexto difícil, es un contexto difícil. Por eso que necesitamos un cambio a nivel nacional y también a nivel provincial, porque también hay un agotamiento, ¿no? Hay 20 años de gobierno en la provincia y que en algún momento hicieron bien las cosas, por eso obtuvieron resultados electorales importantes, y ahora hay un quedo, por eso nuestro eslogan, como lo ha dicho recién Marcelo, despierta San Juan. Entonces no es fácil la generación de empleo, porque San Juan tiene que empezar a salir de este modelo estatista, que lo único que ha crecido en estos últimos 10 años es el empleo público, o en estos últimos 20 años el empleo público, pero no así el empleo privado, que se ha mantenido cuando tenemos mayor cantidad de habitantes. Entonces, es un trabajo a desarrollar, pero San Juan tiene con qué. San Juan tiene con qué, en tanto y en cuanto comiencen a cambiar un poco las condiciones económicas, pero San Juan tiene con qué, tiene agroindustria, tiene minería, que ahí tiene que estar la apuesta fuerte, y tenemos que tener un Estado emprendedor. Esto es lo más importante. Tener una cabeza distinta, un chip diferente. No un gobierno que piense que solamente el Estado puede ser el principal generador de empleo. El generador de empleo tiene que ser la actividad privada, tiene que ser un Estado emprendedor que apoye a los emprendedores, a los comerciantes, a las empresas, a las microempresas, a las mini empresas. Es decir, tiene que haber realmente estímulo para todos aquellos que emprenden, y que hoy, en vez de estimularlos, parece que todos los días se les pone palos en la rueda. Hoy la actividad privada está muy deteriorada. Esto también es una política no solamente provincial, sino también nacional. La cantidad de impuestos que tienen que enfrentar, 168 impuestos tiene que afrontar cualquier persona que quiera emprender, que quiera hacer algo, y la verdad que hace falta un volantazo en la política nacional y provincial de 180 grados, porque en el país y en San Juan también parece que está todo al revés, ¿no? Parece que como que caminamos con la cabeza y pensamos con los pies. Y la verdad que por eso decimos que hace falta que despierte San Juan, que despertemos de este letargo que nos ha impuesto este modelo de hace 20 años, que la gente quiere trabajo. No es cierto que la gente no quiere trabajar, la gente quiere trabajo. Pasa que queda entrampada y recibe los planes sociales y no tiene muchas veces no tiene otra posibilidad. Por eso es que hay que cambiar desde la educación, donde tengamos un modelo de educación donde los chicos en edad secundaria tengan una orientación conforme a la industria que puede desarrollar San Juan. Si tenemos minería, tienen que salir técnicos en minería, es decir, técnicos en aquellas cosas que nosotros podemos llegar a desarrollar en turismo. Entonces tiene que haber un cambio también en la parte educativa. Bueno, así a nivel global hemos dado un pantallazo de cuáles son las ideas generales. Quizás también sea... quería abonar sí, algo que es muy interesante. Hablan del emprendedurismo y de lo importante del sector privado. Vos sabés que hay países, como Italia, por ejemplo, donde el Estado italiano le da en la educación a los chicos, a los más pequeños, un cierto monto de dinero para que le empiecen a bucear en su cabeza qué pueden generar, qué pueden crear. Lo mismo pasa en Australia. La banca australiana le da cierto monto de dinero. Cuando en el tiempo eso sucede, bueno, crecen los chicos, se desarrollan y demás, y vos haces una encuesta, ¿qué te gustaría más, trabajar en el sector público o privado? ¿Sabés qué dicen esos países? Trabajar en el sector privado. Claro. Preguntamos en la Argentina
y es Y viceversa. al revés, claro. Pero a la Sí. inversa. Yo estaba diciendo que así a nivel global, como idea de gobierno, está bien. A mí me gustaría puntualizar algunas cosas. Por ejemplo, y además en tema de campaña hay mucha gente que, por ejemplo, dice, si llegan al gobierno, Orrego, Martín, no tienen equipo, no tienen gente en la administración pública. Primera pregunta concreta. ¿El equipo de un futuro o posible gobierno en la provincia de San Juan está armado, está conformado? ¿Tienen todos los ministerios? Es buenísima la pregunta y gracias por permitirme responderla. A ver, yo no creo en las personalidades, yo creo en los equipos de trabajo. Así me tocó hacerlo cuando fui intendente de Santa Lucía, a Fabián cuando fue intendente de Rivadavia. Yo creo en un Estado eficaz. Eso no significa que el Estado sea grande, es decir, más personas en el Estado. Eso significa, tanto yo como él, te habrás dado cuenta, lo primero que hicimos, eliminamos en muchas situaciones áreas. ¿Por qué? Porque teníamos que ahorrar plata. Las prioridades eran cómo hacemos para que la gente viva mejor. Hay más de 300 profesionales trabajando cotidianamente hace 5 años. Nuestros programas de gobierno lo vas a ver ahora en ya hemos hecho el foro de idea que generamos, fueron 300, pero lo vas a ver en un papel, lo vas a ver en un código QR, lo vas a ver hasta inclusive en un celular. Cada detalle de estos 5 años que venimos trabajando para darle respuesta a los sanjuaninos. Ahora, muchas veces lo que nos sucede a nosotros es que a veces dar nombre es como que es quedar mal por ahí en este momento. Es quemar la receta. Son muchos y muy buenos. Sí, y la verdad que todavía nos queda tiempo, digamos, para decidir. Pero la idea en es ir caso presentando el equipo. Sí, La claro, idea es ir lo vas a presentando. encontrar seguramente la semana que viene. La semana que viene ya se sabrá cuál es el equipo, por ejemplo. El equipo en general, digo, no nombres en particular, puntualizado. pero sí vas a encontrar, digamos, de las 14 secciones que nosotros tenemos, son 14 secciones, en todo lo que viene trabajando. Y vas a tener mi programa de gobierno en tus manos. Lo vas a ver en el celular. Y en ese programa está contemplado, por ejemplo, cómo ustedes organizarían el gobierno, cuántos ministerios habría, todo eso, o todavía no. No. Lo que hicimos en general, primero en las 14 secciones, porque está el gobierno así. El diagnóstico lo tenemos. Ahora vamos a ver de qué manera y de qué forma. Por darte ejemplo, nosotros creemos que, te decía yo, gobernar y administrar prioridades. Bien. El tema del agua, para nosotros una prioridad, El agua. sin ninguna duda. Bien. Tenemos que hacer un plan integral de manejo del agua. Tenemos una demanda de 1.200 hectómetros cúbicos, o sea, el agua que llega a San Juan tiene una demanda de 1.200 hectómetros cúbicos y está llegando una tercera parte. Esto no lo digo yo, lo hizo un comité de expertos. Ahora bien, ¿qué necesitamos? Primero tomar conciencia de lo que es el agua realmente. Es un recurso que es esencial. Sí. Entonces, Y es escaso. el 94% de esa agua que precisamos los sanjuaninos va al agro. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Hay 5.000 kilómetros de canales primarios y secundarios que tiene San Juan, que están rotos, y eso significa que se pierde el agua, que se evapora y un montón de cosas más. Bien. Así, ¿cómo vamos a hacer? Porque claro, este tipo de obras como no la quiere ver nadie. Claro. O sea, equipos de gente para estudiar esas prioridades que ustedes Sí, tienen. Tenés ingenieros, tenés tipos que se dedican al Bien. tema, claro, de Bien. todo tipo de, digamos, de Se espera una profesional. definición de la Corte Suprema de Justicia de la Nación respecto de la candidatura de Sergio Uñac. ¿Qué análisis hacen respecto de esto, de la presentación y de lo que se espera? Bueno, nosotros con Marcelo estamos trabajando, estamos en campaña y la verdad que estamos en condiciones de enfrentar a cualquier candidato, ¿no? Hay un sector de nuestro frente que ha hecho una presentación ante la Corte Suprema. La Corte Suprema ha corrido traslado a la Procuradora de la Nación. La Procuradora ha dado un dictamen, que es el mismo dictamen que ha dado en los 3 casos anteriores de Río Negro, Catamarca y La Rioja, y donde dice la Procuradora, a mi entender, este dictamen no lo tiene que tomar la Corte de manera obligatoria, es un mero asesoramiento. A mi entender, como dije en los demás, en los casos anteriores, a mi entender esto es una cuestión de competencia provincial, pero la Corte, lo mismo le dije las veces anteriores, y la Suprema Corte lo tomó. Por lo tanto, ustedes sabrán, cortistas, qué van a hacer. Un poco lo define de esta manera y la Corte creo que ya tiene 10 días para resolver si lo toma o no al caso. Nosotros veremos, es decir, mientras tanto seguimos, porque quedan 20 y pico días 26 días. 26 días para las elecciones y bueno, y la justicia habrá que dejarla trabajar, a ver qué resuelve. Pero nosotros entendemos, ¿sí?, que Uñac no puede ser el candidato porque ya tiene sus 3 mandatos, uno como vicegobernador, 2 como gobernador,
Y si fuese, como ellos dicen, que son cargos diferentes, Unipersonales. bueno, unipersonales, las personas, por ejemplo, Uñac, podría ser candidato, podría ser el próximo periodo, podría ser candidato a vice y luego volver a ser, candidato a gobernador y estar así de gobernador a vice permanentemente, y viola el principio, uno de los principios más elementales de la democracia, que es la alternancia, ¿no? Por eso la interpretación es como lo ha resuelto en los otros casos anteriores la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entendiendo que se tiene que tomar como mandatos para ambos cargos como el mismo mandato. Entonces este sería el tercer mandato de Uñac. Bueno, pero esperaremos que resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nosotros, mientras tanto, seguimos trabajando y recorriendo la provincia. Hay algo que sumar por ahí también en este tema, más allá de que para ser campeón hay que ganarle todo. A mí lo que me da la sensación, lo que ha pasado en este tiempo en San Juan, tiene que ver con cosas que realmente lastiman a la Constitución y lastiman a la democracia. Esto de apelar a la ley del lema es una locura. Es entrar en el lote de las provincias como Santa Cruz y Formosa, donde gobiernan las mismas personas, en una 27 y en otro 30 años. Infran y los Quilmes. Ahora bien, ¿cómo llegamos a esto? Porque hay que empezar por el principio. Hay que mirar un poco de lo que sucedió. De un día para otro presentaron una ley, donde derogaron una ley, donde dijeron, era la 613N, recuerdo muy bien, donde dijeron, esa ley decía claramente, taxativamente, que 18 meses antes de una elección no se puede modificar el código electoral. Vinieron con un plumazo sin dejar leernos un artículo y lo borraron. O sea, la Constitución no importó. Y después fueron sobre la ley de lema. Ahora bien, la ley de lema es la ley de trampas. ¿Por qué? Porque no gana quien más votos tiene, sino la acumulación de partidos que más votos acumula. Entonces yo la veo a la señora ahí, al que está en la cámara, votar a Gioja y votar a Uñac es lo mismo, porque los votos de Uñac y Gioja se suman. Si Gioja saca 3 votos y Uñac 2, son 5 y viceversa. Y no es normal naturalizar eso en ningún lado. ¿Cómo puede ser que termine ganando la elección la persona que sacó menos votos? Es como si yo iba a votar a vos, que malo dice la Constitución provincial, en el artículo 185 dice, el gobernador y el vicegobernador se eligen de manera directa por simple mayoría de votos. Y el 277 dice que los intendentes se eligen de manera directa por simple pluralidad de sufragio. Es decir, yo voy a votar a Osvaldo y voto a Osvaldo. No es que te voy a votar a Osvaldo y terminan tus votos llevándoselo o redireccionando pero el tu voto. sistema que está es la ley. Entonces, en este juego, en este sistema, digamos, cada uno ha tratado de buscar la mejor estrategia. Ante una imposición. Claro, pero está. Y no hubo otra manera de definirlo o de seguir el camino. Se sigue así. También está judicializado, ¿no? Eso, porque aparte es inconstitucional. Probablemente no tenga hoy por hoy, en este instante, están el sistema electoral bajo estas reglas. Y en estas reglas, estratégicamente, ¿cómo ven el armado de ustedes? Las personas que están en las otras agrupaciones, Vallejos, Arancibia, y demás, ¿suman lo que ustedes esperaban hasta el momento para que obviamente se dé el resultado que ustedes esperan? O, digamos, porque del otro lado tienen Gioja Uñac, usted lo acaba de mostrar recién. Sí. Acá la pregunta clave es si todas las personas que van en la agrupación de ustedes suman tanto como Uñac le puede llegar a sumar a Gioja y viceversa. Yo quiero que te voy a tratar de responder esta pregunta con sentido común. Lo primero que sentimos que tenemos que hacer es saber de qué lado de estar en esta parte de la historia reciente, por lo menos los que estamos en este frente. ¿En qué lado va a estar? ¿De qué lado estar en esta parte de la historia reciente? Bien. Porque va a tener una elección que va a ser bisagra. Va a ser un antes y un después, digamos, para los sanjuaninos. ¿Qué antes y qué después? O sea, ¿qué viene después? Después naturalizar algo que está mal. Es decir, con la ley de lema. Con la ley de lema, vos vas a tener van a seguir las mismas. Ni siquiera van a llegar a los lugares, los mejores cuadros políticos del lema que gobierna. Bien. Van a terminar llegando los amigos del poder. Pero, ¿qué es lo que decimos? Aplicar el sentido común y decir, la oposición tiene que estar unida. ¿Hay cosas que somos diferentes y que pensamos distintos? Sí, algunas cosas sí, como las debe tener Uñac y Gioja. Ellos son la continuidad, nosotros somos el cambio. Ahora bien, en este contexto dijimos, bueno, ¿de qué lado vamos a estar? Más allá de nuestra diferencia. Hay cosas que son superiores a nuestras diferencias. Tiene que ver con la democracia, con defender la Constitución,
con defender la justicia. Hay cosas que son superiores. Cada uno en su vida tiene un orden de valores. Para el mío, primero está Dios, después está la Constitución y después los hombres. Y en eso creo que hemos podido coincidir. Entonces hemos podido generar este frente. Porque ¿sabe qué? Siempre pasa lo mismo. Siempre el que va por afuera que termina restando a quienes pueden ganar. Y eso fue la primera consigna. Bueno, todos los que pensamos de esta manera, dejémoslos algunas cuestiones que nos diferencian, para realmente hay cosas que son superiores, Bien. son sagradas, ¿se entiende? La Constitución, los Para valores. cualquiera de los dos, recurrentemente, San Juan cada vez que llega a paritaria se encuentra con una situación de confrontación con el sector docente. ¿Cómo se aborda ese tema? Si usted llegara a ser gobernador y vicegobernador en la fórmula para encarar uno de los problemas más complicados que se han presentado en los últimos tiempos. Bueno, a ver, en principio, si querés después abonar lo que Sí, quieras, sí, Fabián. Yo en principio creo que lo que hay que hacer primero es nunca perder el diálogo. Los buenos tratos, los buenos modales, el respeto hacia el otro, sobre todo a un sector tan importante como es la docencia. Yo creo que los docentes no solo pelean por un salario digno o por estar en un edificio público que esté en condiciones, digo, una escuela, sino que creo yo que los docentes quieren tener una jerarquización y son profesionales de la educación y para eso necesitan capacitación, trabajan con mucho gabinete psicopedagógico que es fundamental para los chicos hoy y hay que escucharlo, entonces hay que invertir en educación. Yo, por ejemplo, le cuento algo que hubiera hecho yo si fuese sido gobernador. Esto estoy diciendo es mi opinión. La pandemia duró un tiempo largo, ¿se acuerdan? ¿Qué estaba habilitada? La obra pública. Hay muchos edificios de escuela en San Juan que están en muy mal estado. Era el momento de arreglarlo y dejar que brillen. ¿Por qué? Porque los chicos no están en las escuelas. Y ahí es donde uno tiene que trabajar. No puedes mezclar a una persona que trabaja un obrero con un niño. Entonces, tendríamos que haber dejado todas las escuelas en condiciones. Pero ¿qué pasó? Volvimos a las escuelas y estamos en las mismas condiciones. No, en peores. ¿Por qué? Porque si uno tiene manutención, las cosas dejan de funcionar. O sea, la base del tema docente, usted la radicaliza en el tema del diálogo. No perder el diálogo con ellos para... Yo soy un hombre de consenso, me va a escuchar a mí, yo soy firme en la discusión, pero honestamente no creo, digamos, en esas peleas rabiosas entre políticos que no le sirven para Pero hay nada. un tema de plata en el medio. Pero además, Sí, además cuestión de que ver, presupuesto, fijar o sea, prioridades, ¿no? eso te iba, Fijar prioridades. eso te iba a agregar. El tema de, primero, San Juan tiene que recuperar la institucionalidad en muchos aspectos, ¿no? Es decir, por ejemplo, los gremios, que durante muchos años con este gobierno, en vez de ponerse del lado a defender los trabajadores, se pusieron del lado del gobierno, ¿no? Perdieron la función que tenían que cumplir. Entonces, estos fueron los problemas, que llegaron a un acuerdo, en una paritaria, se dieron la mano gobierno y gremios, y resulta que la gente estaba en la calle. Ahora hay nueva conducción. Ahora hay nueva conducción. Pero a lo que voy, que en San Juan las instituciones tienen que funcionar y tienen que cumplir el rol que corresponde, como primera medida. Segunda medida, el tema de los docentes, y que es un problema general, el gobierno dice, bueno, vamos a dar X porcentaje, 30, 40%, para todos por igual. Entonces, el que gana mucho tiene un aumento importante. El que tiene un básico bajo tiene un aumento, cada vez la brecha más grande. Bien. Y los docentes tienen un básico que hay que estudiar la recomposición del sueldo de los docentes. Hay un problema, al igual que los policías, hay una recomposición, porque cuando han tenido muchos años para atrás, han tenido aumento, no ha ido al básico, sino que han sido ítems que cuando viene el aumento Claro. es sobre el básico, ¿no? Sí. Entonces hay que hacer toda una recomposición y un análisis de esta situación, porque si no decimos 40% para todos. Ustedes de ser gobierno entrarían también a trabajar de lleno en eso en un primer momento, a trabajar, La a recategorización. reestructurar el sueldo docente. digamos. Pero, a ver, lo que quiero decir es lo que es muy importante, digo, más allá del salario, que por supuesto es muy importante, ¿no? Yo lo que digo es que hay muchas cosas que trabajar. Mira, nosotros, quien le habla, y Fabián en este caso que me acompaña, hemos sido gente que siempre ha dado gobernabilidad. Lo hemos mostrado, pero con hechos. Vino el tema de la pandemia y yo no tuve problemas de juntarme con el gobernador y decirle qué es lo que pensaba, de qué podía ayudar, le llevé propuestas. Vino el tema del terremoto y ahí estábamos nosotros, siendo oposición, pero de la buena, de la que quiere construir un momento difícil y no se ponen en tonto, sino que pensamos en la gente, no pensamos en otra cosa. Y fuimos. Después vino el tema del Acuerdo San Juan. El Acuerdo San Juan era un acuerdo donde todos sabemos que iba a generar una enorme expectativa y que si no funcionaba iba a ser muy fuerte el golpe también. Un conocimiento estratégico y extraordinario de todo lo que todos los sectores
emulaban y decían, che, lo pongamos acá, un dossier extraordinario, es decir, sabemos así se cita qué piensa la gente de la comunicación, qué piensa la gente de la construcción, qué piensa, es decir, los viñateros, es decir, qué piensa, teníamos todo ahí. ¿Qué pasó con el acuerdo? ¿Qué pasó con el acuerdo? ¿Se cumplieron los objetivos del acuerdo? Ese acuerdo surgió de la época ya fue un buen trabajo que se hizo en Perú, pero nosotros lo hicimos en San Juan, pero el acuerdo lamentablemente no funcionó. Bueno, una última pregunta porque Sí. ya tenemos que terminar. Sí. Pero usted habló de una prioridad a la familia. Sí. Y yo quería preguntarle puntualmente por el tema del aborto. Y usted se ha manifestado en su labor de diputado. Si usted llega a ser gobernador de San Juan, ¿trabajaría para derogar la ley del aborto en la provincia de San Juan? Yo ya presenté la derogación de la ley del aborto. Mira, se sancionó la ley del aborto un día, al otro día presenté la derogación. Pero siendo gobernador es otra cosa. O sea, Claro, ya- pero la ley es nacional. Ya sé, pero Lo que digo- ¿se puede aplicar o no en la provincia? No, es nacional, es una ley nacional. Es decir, yo soy pro vida. Yo creo que una cosa es la vida de la madre y otra la vida del niño por crear nacer. una situación institucional particular en San Juan es imposible. No, lo que pasa es que es una legislación nacional, esto tiene un protocolo en todos lados y es una ley nacional. Es decir, Sí. no es que vos te adherís o no, esto es una Lo ley. entiendo, Sí, lo entiendo, sí. pero uno puede, digamos, hacer lo imposible para que en la provincia... Trabajar en prevención, en contención, en muchas cosas, decir, claro, por supuesto. Yo creo, a ver, yo soy un convencido de, que no es la vida, insisto, del menor. Es la vida de la madre y la vida del niño por nacer. Claro. Estoy, a ver, consustanciado, he peleado. Mira, las cosas que me han pasado cuando yo estaba en Buenos Aires, hasta me ha pasado cosas, porque evidentemente los pañuelos verdes abundaban mucho en Buenos Aires, un montón probablemente. Probablemente acá en San Juan somos más celestes. Pero se coló hasta mi teléfono en el tema. Yo fui uno de los protagonistas en esta historia porque realmente salí con uña y diente a defender lo que yo estoy Sí. convencido. Y- Y la verdad que nada, imagínate, al último pensé cambiar el teléfono porque me llenaron de... Claro. Y era así una situación compleja, porque vos tenés derecho a pensar de una manera y yo tengo derecho de pensar de otra. Lo que sí creo es que, digamos, cuando se llega a cuestiones ya, nada, amenazas Sí, y ese sí, tipo sí. de cosas, no está bien. Claro. Pero fue un clima bastante Difícil. complicado. te lo Bueno, digo. entonces hay un compromiso de trabajar para, digamos... No para seguir, evidentemente, es una ley que nos sirve, que va a dañar, nos ha dañado todo, daña a la humanidad, Bien, absolutamente todo. bueno. Es una primera aproximación la que quisimos tener con ustedes. Les agradecemos estar aquí en Pensar San Juan. Siempre decimos que es necesario para que la gente pueda pensar su voto y esta es una propuesta desde luego que llega a todos los hogares. Muchísimas gracias Marcelo Orrego, muchísimas gracias Fabián Martín por haber estado esta noche. Muchas gracias a ustedes.